curso, que ya nos estamos aproximando a la mitad del curso y yo creo que ustedes van viendo qué interesante es aprender la fe dentro de la Biblia, ¿ok? El concepto de fe dentro de la Biblia, la historia y las palabras junto con los versículos bíblicos. Entonces, vamos a hacer un brevísimo repaso, aquí lo vamos a ver en la pantalla, ¿sale? Nuestro curso se llama, ¿cómo se llama? Raíces de la fe. Y esa fe significa en hebreo emuná, así es como se escribe, ¿ok? Cuando vamos al texto, por ahí yo tengo dos libros que tienen las letras hebreas, así aparece, igual, ¿ok? Bueno, eso es nuestro curso presencial, son una duración más o menos de 3 meses. Ahora, vamos a recordar cuáles fueron los objetivos. Nuestro objetivo principal, y eso es lo que tenemos en la página 2 del libro, es, ¿me ayudan leyendo? Descubrir la fe bíblica y crecer para permanecer por medio de ella firme. Vamos a ver si lo conseguimos, si logran un descubrimiento en relación con la fe bíblica, ¿ok? Y su concepto como debe ser y como siempre fue entendido. Ahora, ¿qué se debe de esperar? Número 1, que el discípulo identifique cuál es el origen. Número 2, y número 3. Exactamente. Eso es lo que se debe de esperar de este curso, ¿ok? De este curso se debe de esperar que eso suceda, que ustedes vean con claridad cuál es el origen de la fe de acuerdo a la Biblia, que esa fe va a ver un crecimiento en la fidelidad, o sea, en la fe, ¿verdad? Vamos a crecer. Y lo tercero, vamos a estar más firmes que antes, ¿ok? Ahora, el contenido también está en la página 2 de su libro. ¿Cuál es el primer tema? Raíces de la fe, ¿ok? El segundo tema, principios de la fe. El tercer tema, la fe, un don de Dios. Parece que aquí vamos. El cuarto tema, cuando decimos tener fe, ¿qué estamos diciendo? Quinto tema, Señor, aumentanos la fe, le dijeron los discípulos. Vamos a ver cómo. Sexto tema, hay que ser fiel hasta la muerte, eso es tener fe. 7, exacto, con eso vamos a terminar, ¿de acuerdo? Haciendo un repaso, haciendo una exposición, yo les explico más adelante, y un pequeñito examen escrito para confirmar que ustedes ya fueron instruidos y van a demostrar que aprendieron. Entonces seguimos adelante. Okay. Esto es lo que decíamos de la evaluación, ¿ok? Lo que se requiere que sigan participando, que sigan pensando, que poco a poco vayamos dialogando y sus actividades de sus hojas también las sigan haciendo, ¿sale? Una pequeña presentación del primer tema. Miren, en la página número 3, dijimos raíces de la fe, porque hablamos como si habláramos de un árbol que tiene copa, que tiene tronco y que tiene raíces. Y las raíces están como ocultas. Entonces, eso que está como oculto asemeja a pensar en el pasado, lo que nosotros no vemos. A veces vemos solo el presente, pero tenemos que ser capaces de mirar hacia atrás. Porque el árbol no se dio solo, o sea, no apareció la copa y ya. El árbol tiene una raíz, que es lo que casi nadie ve. Nosotros sí lo vamos a ver, ¿ok? ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Ok? Y cómo es que esta fe no puede ser común a todos. No puede ser común a todos porque en la Biblia no está así. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ni en consejo de malos ha estado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí hay una diferencia, ¿sí? Que no se comparte. Hay una diferencia que no se puede, ¿verdad? Decir, pues es que todos tienen la verdad. Tampoco se puede decir, bueno, es que cada quien crea a su manera.
Si cada quien cree a su manera, pero no quiere decir que tenga la razón, ¿ok? Porque según la Biblia vamos a ver qué es fe. Bueno, pues entonces hicimos una pequeña historia acerca de puntos importantes en la fe cristiana que tienen un antecedente en la fe del pueblo de Israel, según la Biblia, con el patriarca Abraham. Muy bien. Por eso se le llama Abraham, el padre de la fe. ¿Ok? Ahora, en la página número 3, recordemos que mencionamos algunos principios fundamentales de la fe. Ya dijimos que 1 Corintios 13:13 dice, tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, por mencionar la fe, por eso estamos citando este texto, ¿verdad? Que la fe permanece. Y vamos a también entender mejor cuál fe. Si el capítulo 13, el capítulo del amor, ¿de qué nos está hablando? Pues del amor de Dios, ¿ok? Ese es el amor de Dios. Entonces, la primera definición de primaria, la definición de primaria de todo el mundo, ¿cuál es? Exacto. ¿Qué es fe? La gente va a responder: es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Unos van a decir lo que yo siento que es verdad, como yo lo siento, pero a veces la fe no se siente, ¿ok? Ahora, según la Biblia, hay algunos principios de fe en relación con Dios. Principios de fe en relación con Dios. O sea, hay que esto, como si entendemos la creencia, tenemos entonces, nosotros podemos elaborar una definición sencilla de nuestra creencia. Sencilla. Ustedes la tienen en su libro, ¿de acuerdo? Ahí está, en la página 4, en la página número 4, ahí está una pequeñita definición. ¿Por qué? Porque con esto basta, sí, porque tiene las principales doctrinas o tiene los puntos esenciales con los que se puede empezar, ¿de acuerdo? No se trata de hacer un libro tan elaborado, sino, imagínense cuántos libros se tendrían que escribir. Entonces, por definición, las sagradas escrituras nos revelan a Dios, creador de la humanidad y su plan hacia el hombre, que por causa del pecado muere, pero el amor de Jesucristo el Salvador viene a este mundo para reconciliar al hombre con Dios, anunciando justificación por gracia, por la fe, para una vida de obediencia y una esperanza en el retorno de Yeshua en gloria. Ahí está, ¿sí? Lo que puede ser un pequeño resumen de fe como creencia. Ahora, estaba yo en el punto de principios de la fe en relación con Dios. Tres cosas en relación con Dios que hay que creerlas y que son lógicas. Solo Él es y no hay nada fuera de Él. Dios, solo Él es, ¿verdad? Solo Dios es, Él es real, Él es verdadero, es el eterno. Segundo punto, todas sus obras son justas, buenas y perfectas. ¿Sí? Casi en la mitad del libro. Todas sus obras son justas, buenas y perfectas. Por lo tanto, toda realidad vivida debe ser utilizada para crecer espiritualmente. Página 4. ¿Estamos bien? Ok, en relación con Dios, mi fe es que Dios es bueno. Mi fe es que Dios es bueno y todo lo que pase es para mi bien. ¿Ok? Muy importante, porque hay quien tiene una fe distinta. Hay quien dice, no, es que esto es para castigarme, es que Dios no me ama, etcétera. Esa es una fe distinta. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver principios de la fe escritos en la Biblia. Ahí explicamos varios puntos, ¿ok? Varios puntos de principios de la fe en el concepto de primaria. O sea, la creencia. ¿Yo qué creo? Pues Dios dice, yo soy el Dios que te saqué de casa de servidumbre. Éxodo 21, la declaración de fe, ¿sí? Entonces, quiere decir que, ¿verdad? Creer en Dios es esencial. Creer que Él existe y creer que Él interviene en la vida del hombre. No, Dios no está lejos, Dios no está ajeno a la creación, Él interviene en la vida del hombre. Punto número 2, el principio de la fe. ¿Cuál es ese principio de la fe? Como punto 1 de fe. Dios es uno, ¿ok? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno y único. No hay 3, no hay 2, no hay 5, no hay 10. Es uno. Por eso lo dice la Escritura, ¿ok?
Ahora eso pues obviamente requiere de estudio, que Dios dice, a ver, investiga, averigua, entiende. Punto siguiente, el autor y consumador de la fe, Yeshua, como decimos, ¿verdad? Jesús. Porque sin Él entonces nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe sin Él. Él es la parte importante de nuestra fe. Dice la justicia que es por fe, que eso ya es un poquito más difícil. Pero es decir esto, Dios nos ha justificado nuestros errores y nuestras faltas por su fidelidad. ¿Y por qué lo hizo? Porque a Él le plació. Dios le plació, ¿verdad?, justificar o perdonar al hombre sin que el hombre tenga que hacer algo. ¿Ok? Así Él quiso, yo los perdono, como todos fallaron, voy a tener de todos misericordia. La prueba de fe, que es decir, el momento en que hay que hacer el examen con Dios, y entonces si pasamos el examen tenemos una fe valiosa más que el oro. Pero hay prueba de fe, son cosas distintas. Tentación a la prueba de fe, ¿ok? Son cosas diferentes. Ok, luego decimos la defensa de la fe, o sea que hay que conocer la fe y hay que hablar de ella, ¿ok? Y hay que compartirla, hay que tratar de convencer a otros pues que no creen o que desconocen para fe en Dios. La fe es viva. La fe viva quiere decir que tiene demostración, ¿ok? La fe viva tiene demostración. ¿Cómo se demuestra la fe viva? A través de obras de fe. O sea, las obras son la consecuencia de la fe, no es al revés, ¿sí? No puede ser al revés, como que no funciona, no funciona así. Yo hago y luego creo. No, siempre fue primero he creído y porque he creído voy a actuar en base a lo que he creído, ¿ok? Bueno, seguimos finalmente el capítulo 11, Hebreos 11, el capítulo de la fe. Quiere decir que ahí están listadas todas las demostraciones que la gente que le creyó a Dios hizo. Ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está Josué, los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento que le creyeron a Dios, dijeron, yo creo lo que oí de Dios. La fe viene por el oír su palabra. ¿Y qué oían? Lo que Dios les prometía. Dios les prometía que les iba a dar la tierra. Entonces Dios ha prometido que me va a dar la tierra, entonces yo voy a entrar a tomarla. Dios va a actuar si yo hago fe, ¿ok? Bueno, ahí vamos bien, ¿no? Aquí en esta página 4 dice el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Padre quiere decir iniciador. Padre quiere decir que es con quien algo comienza. Y básicamente es por las promesas y básicamente es porque la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Por lo cual Dios muestra que así habría de justificar a todos, ¿ok? A todos así habría, como al patriarca Abraham, así habría de justificar a todos. Que todo aquel que crea, entonces va a alcanzar justificación, perdón, ¿sí? Sin la fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que cree, ¿verdad?, entonces después manifieste, demuestre la fe, para que diga, tengo una fe viva. Estas son las evidencias, ¿sí? Perfecto. El patriarca Abraham es el estereotipo que evidencia que Dios salvaría por su fidelidad. Ahí la palabra al final es fidelidad, o sea, es la fidelidad de Dios. Es decir, Dios es fiel a lo que prometió. Todo lo que le prometió a Abraham, aunque Abraham como ser humano no pudiera ser perfecto, repito, Dios todo lo que prometió a Abraham, aunque Abraham no fuera perfecto, Dios lo cumpliría porque Él es fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y Él prometió algo y Él lo va a cumplir. No va a depender de Abraham o va a depender de alguien, sino solo de Él. Igual cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no dependió de nadie más, sino de Él mismo, que Él juró que lo haría, ¿sí? Él prometió que lo haría. Entonces por eso es su fidelidad. Entonces entiéndase, hermanos, ese texto de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá.
entiéndase como más el justificado por la fidelidad de Dios tendrá vida eterna. Cuando empezamos a leer el texto de esta manera, entonces tenemos pasajes bíblicos similares y vemos cómo ya se decía, cómo ya se decía y cómo se venía diciendo. Así se entiende mejor, así es más claro, porque ¿de qué habló Jesús? Jesús no solo habló de vivir esta vida, Él habló de vivir vida eterna. Entonces, esto es lo que ya desde el principio la emunah venía implicando, ¿verdad? De lo que Dios haría, y eso que Dios haría sería: más el justo por la fe vivirá, más el justificado por la fidelidad de Dios tendrá la vida eterna. ¿Ok? Muy bien, entonces bueno, el caso del patriarca Abraham ya lo tenemos bien conocido, identificado, ¿sale? Pueden pasar a la página 5, por favor. Estamos en la página número 5 y estamos en la clase 3 de 7. Hoy vamos a ver una de los puntos más importantes de este curso. Creo que básicamente el curso fue hecho por esto. La fe, un don de Dios, ¿sí? En Efesios 2:8 está el texto que da pie a esto. Si quieren, por favor, léanlo. Efesios 2:8. ¿Quién lo quiere leer? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, vamos otra vez a volver a traducir el versículo. ¿Cómo dice? Más. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos, es la gracia de Dios que nos salvó. Por medio de la fe. Y aquí es donde vamos a entender que la fe en todo el contexto de la Biblia significa emunah. ¿Ok? Viene de la palabra hebrea emunah, que ya dijimos que está mencionada desde, ¿verdad? Es desde Éxodo 17:2. Emunah, que significa la fidelidad. Nos vamos a traducir más. Todavía no leemos, permítame. Ahorita primero el texto y ahorita van a hacer el ejercicio. Primero el texto dice: mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí fe es la fidelidad, la emunah. ¿Y cuál fidelidad? ¿Mi fidelidad? No, la fidelidad de Dios. Pues como hemos venido diciendo, Dios no depende de nosotros para salvarnos, porque nuestra salvación no dependió en absoluto de nada, porque siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, pero fue su gracia, es decir, su elección. Esto quedó a elección de Dios. Dios dijo: voy a salvarlos, y a Él le plació manifestarte su fidelidad. Cuando tú te das cuenta de lo que te ha pasado y de cómo has llegado al Señor y todo lo que te ha cambiado y que eres salvo, empiezas a reaccionar, y no es que tú lo escogiste a Él, es que Él te escogió a ti y Él quiso mostrarte su fidelidad. ¿Ok? Te muestra su fidelidad, mas por gracia sois salvos por medio de la fidelidad. Pero esto no de vosotros, ¿sí? O sea, no fue un asunto nuestro, fue un asunto de Él. ¿Ok? Es don de Dios. Como decir, es un atributo divino. Es su atributo. Es su atributo, porque Dios es fiel. La fidelidad. La fidelidad, sí. La fidelidad, sí. Sí, la fe. Ok, sí. Sí participamos. Pero en la cuestión de la salvación es la fidelidad de Él. ¿Sí? Pero cuando Él lo vamos a ver más adelante, precisamente porque decíamos aquí. Cuando nosotros decimos yo tengo fe,
porque debe de caber en mí, porque Dios dio a todo el hombre una medida de fe. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa tener fe? En el hebreo esto tener no existe en la lengua hebrea, sino se ha provisto para mí, ¿sí? O hay dispuesto para mí fidelidad. Dios ha dispuesto para mí fidelidad. Ahora, si hay algo de mí, ¿qué significa esto? Yo tengo que ser fiel. Eso, yo tengo que ser fiel. Ahorita vamos a verlo más adelante, porque esta palabra de ser fiel viene de la palabra ajamín, ¿sí? Que quiere decir ser instruido, ser educado en. Entonces es que nosotros que fuimos instruidos en la palabra, que fuimos enseñados, ahora en base a esa instrucción es mi forma de conducirme, ¿sí? Cuando yo camino en base a la instrucción, quiere decir que verdaderamente la aprendí, y eso es, a eso me apego, a eso estoy apegado. ¿Soy fiel a qué? ¿O soy fiel a quién? ¿Sí? ¿O cómo demuestro la fidelidad? Entonces aquí aumentamos la fe. Ese es el punto tan interesante, a diferencia de solo tengo mucho conocimiento, tengo mucha fe. No. Entonces, a ver, aumentame la fe. Si tuvieras fe como un tamaño del grano de una o sea, si fueras un poquito fiel, tú verías el poder de Dios. Si fueses un poquito fiel, ajá, más o menos. Pero en esta clase se disipan las dudas. Vamos a ver. Ahora sí, entonces ya revisamos Efesios 2:8. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por la elección divina, por medio de su fidelidad, como con el patriarca Abraham. Cuando Dios hizo el pacto, Abraham se durmió y solo pasó él. Y entonces eso hacía que Dios cumpliera aunque Abraham no cumpliera, ¿sí? O sea, no dependía de Abraham, porque para hacer el pacto debían los dos cruzar, y uno tendría que esperar hasta que Dios tendría que esperar, despierta Abraham y vamos, para que tú cumplas tu parte y yo la mía. Pero Dios lo durmió y él pasó, y entonces él mismo se obligó a sí mismo a cumplir el pacto. No habiendo alguien mayor que él, juró por sí mismo que él lo haría. Eso es en relación, la fidelidad de Dios está en relación a su palabra, ¿sí? Dios es fiel a su propia palabra, Dios es fiel a su promesa, o sea que lo que él ha prometido, él lo va a cumplir. No podemos pedirle a Dios que cumpla algo que no está en base a su palabra, porque él edifica solo en base a lo que él ha establecido como su fundamento. Por eso es tan vital que cuando tú te muevas en fe, tu fe tenga un sustento, o sea, tú tengas un Señor, porque tú lo dijiste. Acuérdense de la mujer enferma de flujo de sangre que jaló el tzitzit del maestro, y entonces lo que había en su mente era: cuando venga el Mesías traerá sanidad, en sus alas, en su manto traerá sanidad. Está actuando en base a una promesa. Tu fe te ha salvado. O sea, esta instrucción, ya va entendiendo, esta instrucción que viene en la palabra que yo tengo que cumplir es la que produjo en ti la sanidad, ¿sí? Entonces cuando alguien va a actuar en fe, no nada más es decir: voy a tirar lo voy a tirar ahorita, tengo harta fe que ahorita lo voy a tirar. Ya me van entendiendo, ya van a entender más. Bueno, ok. Hey. No, yo tengo fe en que esto se va a resolver. Sí. O sea, ¿en qué sustentaste tu fe? ¿En qué promesa? ¿Qué palabra te dio Dios? Si Dios te ha dado una palabra, entonces tú dices: en base a esta palabra que Dios me dijo que yo cruzaría el Jordán. Lo pasas, ¿no? Claro, o sea, sí, tiene que haber, la Biblia es la palabra de Dios, tiene que haber allí el sustento suficiente para. Ahorita, no se me acelere, no se me adelante. Vamos a ver, ¿qué es fe y qué no es fe? ¿Ya contestaron el recuadro? Por favor. La fe es y la fe no es. Pongan ustedes, por favor, 3 palabritas nada más. Página número 5.
Cuando estén listos me pueden decir, ¿eh? Les doy 2 minutos más. Lo que ustedes sepan. No necesitan tanto ahorita los textos, ¿no? Necesitan, ¿qué sabes qué es fe? No, pues fe es esto. Pero ¿qué no es fe? No, fe no es esto, no es esto, no es esto. Por ejemplo, fe no es fantasía. ¿Ok? Un ejemplo, ahí ustedes pueden seguirle. Bueno, cada uno me va a decir una, ¿ok? La que más considere que sea más acertada de las palabras que usted haya encontrado. Y aún, aunque usted diga, pues la gente dice esto es fe, no necesariamente tiene que ser lo que tú pienses, ¿no? Sino lo que se piensa en general. ¿Qué se dice? La fe que es y la fe que no es. Y van a ver que tengo un ejemplo excelente que nos va a hacer pensar. Bueno, a ver, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar por decir de sus definiciones lo que ustedes tienen anotado, ¿qué es fe? A ver, Fanny, la fe es fidelidad, fe es creer y fe es obedecer. Ok, a ver, mamá. Ok, certeza, convicción, muy bien. Carlos, ¿qué es fe? La fe es un don de Dios, ok. ¿Algo más? Ok, la fe proviene, pero más la definición de qué es. Diana, ¿qué es fe? Fidelidad. Ok. Tania, ¿qué es fe? Sí. Obediencia. Ok. Lidia, ¿qué es fe? Sí, ¿cómo has oído? Ok. Saber, conocimiento. Ok. ¿Algo más? Ok. Saber. Saúl, ¿qué es fe? Fidelidad. Un don de Dios. Ok. Sale. Muy bien. Todas respuestas correctas. Ahora, ¿qué no es fe? ¿Qué no es fe? Fanny, la fe no es. La fe no es ciega. Bueno, ok. La fe no es ciega. Cierto. La gente dice, tengo una fe ciega. O sea, no tengo ni fundamento, simplemente creo porque creo y porque creo tengo el poder. A ver, mamá, ¿qué es fe? ¿Qué no es fe? Perdón, ¿qué no es fe? Incredulidad. La, la fe no es incredulidad. ¿Cómo no? No, estamos ahí mal, ¿no? No creer en Dios. La fe es no creer en Dios. No creer en Dios. No creer. La fe no es no creer. Bueno, a ver, Carlos. La fe no es obras. La fe no es, pero entonces ya no es la definición, sino ya es, sea la causa o la consecuencia. Ok, eso está mejor. La fe no es tradición. Muy buena palabra. Diana, la fe que no es. Ajá. La fe es, ¿cómo llamarías a eso? Ciega. Bueno, yo te ayudo. Ilusión. Fantasía. Correcto. Entonces diríamos que eso es una fantasía, es una ilusión. A ver, Tania, la fe no es. Ajá. Magia, muy bien. Ok, sí. Lidia, la fe no es.
es heredada, bueno, es que eso ya es consecuencia o causa, pero vamos a la definición. Bueno, podemos poner herencia. La fe no es una herencia que me dejaron así, nada más porque sí, ya me quedó. Sin tener, claro. Ajá. Una, exactamente. Ah, exactamente. Aquí va conectado. Aquí va como la tradición familiar. Mis abuelos así, mis papás. Perfecto. Saúl, la fe no es pasajero, ilusorio, ajá. Ok, muy bien. Todas muy buenas respuestas. Yo voy a complementar también con sus respuestas las mías. Vamos a verificar, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo pensé. La fidelidad, perdón, la fe es, obviamente, como ya lo dijimos, emuná, fidelidad. Es confianza, es firmeza, es creencia, es certeza, es un don y es un fruto. Eso es lo que yo tengo de qué es la fe. Ahora, ¿qué no es la fe? Ayuda mucho a mirar lo que no es la fe para enfocarse bien y saber, oye, ¿de veras tengo fe o me estoy engañando solo? La fe no es ficción, la fe no es ilusión, la fe tampoco es solo la intención, la fe no es presunción, la fe no es ideas, la fe no es fantasía y tampoco la fe es filosofía, porque todos estos conceptos griegos tienen que ver con el pensamiento. O sea, yo tengo esta idea, este concepto, este pensamiento, y por lo tanto la mente griega traduce que ya tiene fe, ¿sí? La mentalidad. ¿De dónde viene eso? Bueno, ya lo vamos a ver aquí mismo en la página 5. Muy bien, dice, definiciones de fe. Ustedes lo tienen ahí, léanlo conmigo. Definiciones de fe. Ahora trabajamos con la definición de la fe y su significado en dos idiomas, el griego y el hebreo. La fe, en primera definición, dice, significa firmeza, fidelidad, creencia, certeza, confianza y obediencia. Estas son las palabras que, fíjense hermanos, los traductores de la Biblia deben o deberían de emplear adecuadamente según cada texto, porque no en todos los textos va a aparecer solo creencia, o sea, no en todos los textos se va a referir a eso. En algún texto va a estar relacionado con la confianza o va a estar relacionado con la certeza o, como ya dijimos ahora, está relacionado con la fidelidad, que se puede comprender más. Punto siguiente, el concepto práctico de fe. Esta es la segunda definición. ¿Se acuerdan que dijimos fe como definición de primaria es creer? Pónganle a esta definición como la más correcta, como de secundaria. Como en la secundaria me enseñaron que fe es creer, confiar y obedecer. En la primaria me dijeron, fe es creer. En la secundaria me dijeron, fe es creer, confiar y obedecer. Perfecto, ya me acerco más. ¿Ok? Bueno. Ahora, la fe bíblica es la certeza absoluta de lo que Dios ha prometido y hará, aún sin que lo veamos. Es algo seguro, establecido, fiel y ligado a la promesa. La fe bíblica, por eso decimos la fe bíblica, porque está relacionado el creer con la promesa. Creo a la palabra, creo a la promesa. Ok, allí hay fe. Seguimos, dice, si comenzamos a revisar las definiciones de fe por los idiomas de la Biblia, encontraremos lo siguiente. Hay un libro que se llama Strong, ¿sí? Es un libro donde está cada palabra con su definición de la Biblia. Ahí debe de aparecer todas las palabras. Alguien hubo que se dedicó y empezó a decir, esta palabra aparece tal y significa al español tal. Entonces, por eso tiene un número, es el Strong 4102. En griego es pistis, ¿ok? Si nosotros tuviéramos un Nuevo Testamento en griego y empezáramos a leer, encontraríamos que cuando aparece la palabra fe, diría pistis. Entonces habría que decir, ¿qué es eso? Bueno, es creencia o convicción. Creencia o convicción. Ajá. Pero como ya nosotros sabemos que la fe no tiene su origen desde el Nuevo Testamento únicamente, sino tiene un antecedente que está desde el patriarca Abraham,
Y en el Patriarca Abraham y en el Antiguo Testamento se emplea el idioma hebreo. La definición más exacta es emunaj. Strong 530 en hebreo, emunaj. La H suena como ¿ok? Sí tiene un sonido la H en el hebreo, por eso aparece. En el español es muda, pero cuando nosotros lo estamos traduciéndolo al español, se le da el emunaj, ¿ok? Ahora, ¿qué significa emunaj? Firmeza, fidelidad y verdad. Entonces, vamos a tener ya una definición todavía más profunda. Ok, emunaj viene de dos palabras, de la raíz hebrea emet, que quiere decir verdad, y amén, que quiere decir cierto. Estas dos palabras se juntan y surge emunaj, ok, traducido como firmeza. Entonces, donde está esta palabra emunaj por primera vez en la Biblia es en Éxodo 17:12. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor? Éxodo 17:12. Aquí en el texto hebreo, hubiera traído yo la Torah para que lo vieran, pero bueno, ahí está. Éxodo 17:12, que dice que Moisés tenía los brazos firmes. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Cómo dice, por favor? Ajá. Ahí la palabra es emunaj, firmeza, ¿ok? Entonces, desde este versículo de Éxodo 17 en adelante, se va a continuar empleando la palabra emunaj, que quiere decir firmeza, pero, ¿verdad?, que también está hablando sobre la fidelidad, ¿sí? Es decir, es verdad que es cierto, o sea, es una reafirmación de algo verdadero. Por eso dice, verdad de cierto. Si se tradujera literal, verdad de cierto, certeza, convicción, como ya lo dijeron. Ahora sí, la emuná, un don de Dios, según Efesios 2:8. Escuchen esto, las creencias de los hombres no son la causa por la cual se salvarán. Es decir, la fe humana por sí sola o por sí misma es incapaz de salvar. La fe por sí misma, el hombre, que tan solo el hombre dice tengo fe, ¿sí? Tengo fe en un palo, tengo fe en una piedra, tengo fe, es insuficiente por sí sola. Es la fe, o sea, la emunaj de Dios, o sea, es la fidelidad de Dios la que nos salva. Es la fidelidad de Dios la que nos salva, porque no depende en absoluto de nosotros, ni siquiera de cuánto yo conocimiento poseo, ni siquiera de cuánto yo quiero creer, ¿ok? Porque Dios determinó que no dependiera de nosotros. La salvación depende absolutamente de Él. Ahora, cada vez lo van a relacionar más. Dice, es un regalo de Dios, pues es Dios quien ha mostrado su fidelidad para salvarnos. La emuná es la fidelidad de Dios, pues Él juró por sí mismo que nos salvaría. Esta salvación no dependió de nosotros, solamente de Él. Dios nunca cambia ni su palabra, es por su voluntad. Así quiso Dios mostrar a cada uno su fidelidad al alcanzarnos y rescatarnos. La fidelidad de Dios por su juramento, que prometió que Él cumpliría sus promesas. Así que hay gente que puede estar en una religión, pero no es salva, porque no ha conocido la fidelidad de Dios, ¿ok? Que tiene que ser, que Dios tiene que mostrarle su fidelidad. Hay mucha gente a la cual Dios no ha mostrado su fidelidad, ¿ok? Cuando Dios demuestra su fidelidad es cuando el hombre es salvo, o sea, independiente del mucho conocimiento que pueda hacer, ¿sí? Independiente de que no tenga absolutamente ninguna intención de ser salvo, o que tenga la mejor de las intenciones de ser salvo.
porque esto solo depende de Él. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo muestras Dios? Ok, la muestra a través de Cristo. Entonces, llega un momento cuando tú dices, en verdad que he creído a Dios, y cuando tú tienes la convicción de que has sido salvo, ¿ok? Cuando te das cuenta que has sido salvo, es cuando Dios mostró su fidelidad hacia ti. Porque en otro tiempo, o sea, el hecho de que el hombre busque a Dios, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, nadie es bueno, todos se descarriaron, por cuanto todos pecaron. ¿Sí me explicó? Ya Dios determinó desde el principio. Por eso cuando lees Romanos 1, los gentiles son pecadores. Cuando lees Romanos 2, los judíos han pecado. Cuando lees Romanos 3, todos pecaron. ¿Sí? Cuando lees Romanos 4, empieza la justificación. O sea, más Dios justifica al hombre por su fidelidad, por su gracia. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre se da cuenta de lo que ha pasado en su vida y cómo se ha acercado a Dios y cómo Dios lo ha transformado, es porque Él manifestó su fidelidad. Porque muchos, teniendo la buena intención de querer ser salvos, no lo han recibido. ¿Sí? Por eso es que el que es de Dios, aun cuando se aparta, regresa. El que no es de Dios, aunque esté, no es. ¿Sí? Se va a apartar. Y una vez apartado y nunca regresa, es que nunca fue de Dios. ¿Sí? Ujú, ujú. Sí. Ustedes me lo acaban de decir. No tenemos solo una evidencia, tenemos muchas evidencias que muestran que una persona es genuinamente salva. Una de esas evidencias es obedecer. Una genuina evidencia de una persona que es salva es que quiere obedecer. ¿Sí? Y que quiere obedecer, ¿qué va a obedecer? La Torah. La Torah. Va a querer obedecer la Torah. Eso es. Ujú, ujú. Perfecto, perfecto, sí. Sí, 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 es cuando Dios está haciendo la obra. Ujú, claro, sí, ujú, sí, perfecto, muy bien, muy bien. Si lo acabas de definir como el verdadero arrepentimiento. El genuino arrepentimiento puede ser la primera evidencia de una persona salva, porque una persona que cree o considera haber sido salva sin haber vivido esa experiencia del arrepentimiento y su vida sigue sin ningún cambio, entonces es porque realmente no ha experimentado la salvación. Por eso digo, tenemos varias evidencias y cuando lleguemos al tema de Señor, aumentanos la fe, es donde entonces empezamos a darnos cuenta este punto que decías. Gente que sinceramente dice, es que yo sí creo o yo sí quiero, pero entonces ha sido gente que no ha tenido la instrucción adecuada, y eso es lo que está padeciendo el cristianismo, que no tiene Torah, y la Torah es la instrucción, entonces carece de instrucción. Tiene el potencial y la capacidad, pero no tiene la instrucción. ¿Cómo va a ser fiel a Dios si no hay no hay exacto, si no sé cómo, pero yo sé que yo amo a Dios y yo sé que quiero, pero cuando llega y sabes que mira, aprende el Torah, aprende los mandamientos, aprende las instrucciones y comiénzale. Y entonces ahí está, ¿verdad? Entonces por eso la Biblia habla de débiles en la fe y fuertes en la fe. Ya dijimos que el débil en la fe es al que le cuesta mucho obedecer los mandamientos, ¿sí? No es al que le cuesta creer, es que me cuesta creer, no, es que es la obediencia, ¿sí? El débil en la fe es el que lucha por obedecer los mandamientos. El fuerte en la fe es el que obedece los mandamientos y no batalla con ellos,
sino que dice el Señor, pues el Shabbat es el día de reposo, el Shabbat es el día de reposo. Y el que no dice, no, es que el domingo, es que el domingo, es que el domingo. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te cuesta si la palabra es clara? Si ya lo comprendiste, si ya lo contextualizaste, ¿qué es lo difícil? Ahí está la lucha. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver cuál es nuestra estatura o nuestra estatura espiritual o la medida de nuestra fe. ¿Sí? Sí es salvo, pero es débil en la fe. O sea que sí, pero mira, le cuesta mucho, ¿no? La obediencia. ¿Pero quién lo dijo? ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo? Claro, sí, sí, eso sí. Pero aquí es donde vas a empezar a entender que la salvación no es por obras, pero que no significa que las obras quedan abolidas. O sea que la obediencia, Dios abolió la obediencia porque como nadie la puede cumplir, ¿para qué le hacemos el intento? No es así. Es obvio que el ser humano es pecador de naturaleza y que a todos, consciente o inconscientemente vamos a pecar, ¿de acuerdo? Pero eso no implica que el hecho de que alguien quisiera obedecer los mandamientos nunca lo va a conseguir, ¿no? Sí es factible, pero el hecho de que alguien en su obediencia llegue a suponer que por esa obediencia ya tiene el mérito o que ya ganó o que ya Dios lo va a tener como un hombre, como un salvo, para no confundir los términos, es otra cosa. Sí. Ujú. Pues según lo que dice el Nuevo Testamento, no son salvos. Ujú. Porque la salvación solamente proviene por medio del Mesías. ¿Qué hay? Hay una enorme ventaja. Hay una enorme ventaja y una posibilidad todavía mayor que la nuestra, ¿sí? Pero según lo que está escrito. Ahora no vamos a decir. Ujú, 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 ujú. Ok. Ujú, 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 ujú. Ok. Ujú, 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 ujú. Sí, sí, claro. Ajá. Y falla, y falla. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Ujú, 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 ujú. Ok. Ujú. ¿Hasta qué pasa? Ujú. ¿Qué deciste? Ujú. De acuerdo. Ok, vamos a explicar algunos conceptos más entonces. Vamos a empezar por esto. El concepto que nosotros tenemos de salvación es distinto al concepto que tiene el pueblo judío por salvación, ¿sí? Porque el pueblo judío entiende que la salvación es haber sido elegido. Cuando tú eres parte del pueblo judío, tú ya estás automáticamente del otro lado, por así decirlo, ¿ok? Entonces su concepto dista mucho de nuestro concepto. Para nosotros pensar que son salvos es un concepto diferente. Ahora, hay que ubicar en tiempo y espacio. Algo que decía la hermana Lidia, antes del Mesías, ¿cómo era? Pues era la esperanza de la venida del Mesías y estaban los profetas. Y en todo esto tendríamos que mencionar muchos más pasajes, o sea, muchos más citas en relación a qué. No es el simple hecho. Por eso Pablo dice en Romanos que no todo el que se dice israelita es Israel, ¿sí? No todo el que se dice Israel es Israel. Yeshua dijo, yo puedo levantar hijos de Abraham de las piedras. Ajá. Entonces es en base a la fe de Abraham. Si Israel tiene la fe de Abraham, está la promesa, ¿ok? Pero por eso la escritura en el Nuevo Testamento está diciendo, y el propio Mesías le decía a los fariseos, ¿verdad? Ustedes hijos del diablo,
porque las obras de vuestro Padre hacen. Fíjate, las obras de vuestro Padre. No está diciendo los conceptos, porque los conceptos los podrían conocer, pues es su cultura. ¿Sí? Ujú, ujú. ¿Qué debo hacer? Ujú. Los mandamientos tienes. Ok. Ujú, 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 ujú. Sí, claro. Sí, pero, pero recuerda que el objetivo de la Torah es llevarte al Mesías. Quiere decir que él en su observancia de los mandamientos iba a llegar al objetivo que era el Mesías. Romanos 3:20, más el fin de la ley es Cristo. Y fin de la ley no quiere decir término, sino quiere decir propósito de la Torah. El propósito de la Torah es llevarlos al Mesías. El propósito de la Torah para Israel era llevarlos al Mesías, ¿sí? Y el Mesías los va a instruir. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ujú. De acuerdo. Ok. Entonces aquí, en medio de todo lo que vamos diciendo, por eso hay que ir entendiendo y hay que tener paciencia. Porque la Biblia dice que la Biblia habla de los justos. Entonces Jesús dijo, he venido a salvar a pecadores, mas no a justos. O sea, en el contexto de la Biblia, por ejemplo, se tomó como a Noé como un justo entre las naciones, ¿no? Y no quiere decir que él fuera perfecto, sino que en comparación de su generación, él era mejor que los de su generación. Ajá, mucho mejor que los de su generación. Y en la escritura también se considera que entre Israel hay justos, sadik, y hay justos entre las naciones, los ger sadik, que no son judíos, pero que son considerados en la Biblia por los profetas como justos entre las naciones. Entonces, hay un lugar para ellos. Sin embargo, te vuelvo a repetir, para Israel salvación es elección, pero ya Dios había dejado el antecedente desde el patriarca Abraham, porque Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac fue el de la promesa, Ismael no. ¿Ok? Entonces, en base al hijo de la promesa, ¿sí? Vendría todo el cumplimiento de la profecía o de la promesa del Padre a través de Isaac, aunque Ismael sí era también hijo de Abraham, pero no era el de la promesa. ¿Me explico? Entonces eso es lo que viene Pablo hablando en Gálatas 3 y en Romanos 4. Está hablando que es sobre la línea de la promesa. Y obviamente el pueblo de Israel tenía la promesa, ¿no? Entonces, si era un pueblo que caminaba en la fe de Israel, no en el judaísmo, porque el judaísmo se crea del siglo IV hacia atrás, se crea desde el exilio babilónico hacia la época del Mesías, y antes no existía la definición como tal, sino la fe de Israel, por los profetas, por la Torá, por los salmos, todo eso, ¿sí? Entonces, ahí está pues bueno, ese comentario que hacías. Ahí está mi respuesta para eso, y les pido paciencia para que vayamos encontrando un poco más. Lo que sí es que hay que decirlo, miren, Romanos capítulo 3, toda la carta de los Romanos y el libro de los Gálatas son dos libros fundamentales en los cuales está una excelente explicación de lo que ha sido desde el principio, y básicamente trazado en base a la justificación por la fe. La justificación por la fe. ¿Cómo es que somos justos por la fe? Ahora, lo que decía ahorita la hermana Lidia sobre el tabernáculo, sobre el templo, sí es correcto, porque la propia Torah había provisto el medio de justificación. La Torah proveía el medio de justificación a su pueblo. Quiere decir que quien moría en el año en que Dios ya había dado el perdón, estaba perdonado, ¿no? Ya Dios perdonó y perdonó los pecados de Israel, pero la misma Torah dice que había pecados que no tenían perdón, los pecados de muerte. Entonces, en Hechos se dice que la muerte de Cristo no solo vino a traer el perdón de los pecados que la Torah ya perdona, sino de los que no perdona la Torah, ¿sí? En Hechos está escrito que aquello que la ley no podía perdonar, por medio del sacrificio de Cristo, puede ser perdonado. Jesús dijo, todo pecado os es perdonado, todo pecado os es perdonado. Ahora Pablo aclara
hay dos justicias: la justicia que es por la ley y la justicia que es de Dios. ¿Sí? Que Dios mismo, fíjense su propia soberanía, que Dios mismo, a pesar de haber dado las instrucciones, Él determina que va a justificar por medio de su Hijo. Ahora, ese es el asunto que lo hace complejo. Recuerden que antes de la adoración del becerro de oro, el sacerdocio está establecido por el primogénito, ¿okay? Que Dios se había propuesto tomar al primer varón para su servicio, ¿okay? Cuando Israel adora al becerro de oro, después viene la revelación del tabernáculo y la institución del ministerio levita, del sacerdocio levita, y eso marca un pacto que Dios establece con su pueblo por causa del pecado, ¿sí? Por eso Pablo después vuelve a mencionar que la ley se estableció por las transgresiones, por causa de las transgresiones. O sea, hay una instrucción que vino para resolver el asunto, que es que el pueblo está delante de Dios y ya está en pecado. Vino una resolución de propio Dios, que quiere decir que Dios no cambia, es el mismo. O sea, Dios actúa con misericordia sobre su pueblo. Dios está actuando, y la Torah es un libro de amor y de misericordia. Dios está proveyendo la misericordia para su pueblo, pero por no ser perfecto el ministerio levítico, ahora Hebreos tiene que explicar, la carta a los Hebreos, lo que va a suceder, que se va a, una vez demostrado que es imperfecto, tiene que venir lo perfecto. Es decir, el ministerio de Yeshua, el sacerdocio de Yeshua, que da conclusión a el ministerio de los levitas, ¿sí? Para que este ministerio y este sacerdote permanezca para siempre, ¿sí? Es el... Dime. Sí. 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 Ujú. Sí. Sí. Ujú. Las dispersas, sí. Ujú. 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 Ok. Ujú. Muy bien. Oyen mi voz y me siguen. Sí. Ujú. 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 Ok. Sí, sí. Ujú. 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 Sí. Ujú. Va a ser fiel a sus promesas. Va a ser fiel a sus promesas. De que no creen en el Mesías. Ajá. ¿Los va a salvar? ¿Los va a salvar? Ujú. 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 Sí. Ok. Sí. Esa es la confianza de Pablo, Romanos 11:25. Y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Sí. Ujú. Sí. Sí.
Sí. Sí. Bueno, puede ser. Puede ser. Ujú. Pues sí, para el tiempo final. Ujú. Ujú. Bueno, ok, a ver. Sí, sí, sí. Hay muchos conceptos que hay que volver a revisar, ¿ok? En base a lo que tú acabas de mencionar. Pero ahorita no los vamos a poder abordar todos, ¿verdad? Pero comencemos por lo que quiere decir Fanny. No hay dos pueblos, hay uno solo. Y ese solo se llama Israel, ¿sí? Y nosotros que estamos aquí de este lado somos el pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel. Y los que están del otro lado son parte del pueblo de Israel, ¿ok? Los dos palos que se van a unir en uno solo. Y los tiempos de Dios ya están predeterminados, mas no necesariamente todo lo tiene que acontecer en el orden en que se nos ha enseñado. ¿Ok? Hay que revisar eso porque lo vamos a revisar en la siguiente clase, el siguiente curso, que es sobre la naturaleza de Dios. Hay mucho que remover, hay mucho que explicar hasta que quede claro. Bueno, vamos a detenernos aquí y vamos a seguir de aquí a 8 días. Obviamente les dejo de tarea los textos, por favor, porque los textos son más claros y en los textos de la Biblia se entiende mejor. ¿Sale? Bueno, gracias. Tómense un break porque ahorita nos vamos a, pues prácticamente empezamos el ayuno.